Buenas tardes. Siendo las 13 horas del 31 de agosto de 2018, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del reglamento interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 3 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, nombres de los actores y autoridades responsables, así como de los denunciantes y denunciados, precisado en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse a manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, le solicito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 243 de este año, turnado a la ponencia a cargo del magistrado Javier Hernández Hernández. Conforme a su indicación, magistrado presidente. Señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia dictado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 243 del presente año, promovido por Mario Espinosa Ríos en su carácter de regidor cuarto del Ayuntamiento de Aguadulce, Veracruz, en contra del acuerdo de 18 de julio del presente año, emitido por los integrantes del Cabildo de dicha administración municipal, mediante el cual se aprobó la reducción en un 50% del salario que percibe por el ejercicio de su cargo. En el proyecto se propone declarar inoperante el agravio planteado por el actor, en el cual controvierte la falta de inclusión de la propuesta del presidente municipal para llevar a cabo la referida reducción remuneratoria en la convocatoria previa para la celebración de la sesión de Cabildo. Lo anterior, porque está demostrado en autos que el regidor demandante participó en dicha sesión con voz y voto, de modo que pudo ejercer de manera efectiva las facultades de su cargo, por lo que en todo caso la violación invocada constituye una mera irregularidad que por sí misma no es invalidante, al no haber causado una afectación a su esfera jurídica. Ahora bien, en lo relativo al agravio relacionado con el procedimiento adoptado por el Cabildo del referido ayuntamiento para determinar la reducción salarial objeto de controversia, se propone calificarlo como fundado, toda vez que de la valoración conjunta al caudal probatorio del expediente, así como a las manifestaciones de las partes, se arriba a la conclusión de que la propuesta de austeridad emanó unilateralmente del presidente municipal y enseguida se sometió a votación de los integrantes del Cabildo, sin que antes se hubiera realizado un estudio debidamente fundado y motivado de las finanzas municipales, con la colaboración de la Tesorería Municipal, lo que justificara la necesidad de adoptar la medida de austeridad propuesta. Aunado a ello, se advierte que no se atendió el mecanismo legal para llevar a cabo una modificación al presupuesto de egresos aprobado al inicio de la administración, que posibilitara a su vez la subsecuente reducción de los salarios. Por lo tanto, se propone ordenar al Ayuntamiento de Aguadulce, Veracruz, reparar en beneficio del actor el derecho político electoral vulnerado, dejando a salvo las facultades de la administración municipal para que, en caso de estimarlo necesario, realicen los ajustes presupuestales que permitan materializar medidas de austeridad que plantean en su defensa jurídica, siempre y cuando se atiendan los lineamientos establecidos por el marco legal aplicable que ha quedado desarrollado en las consideraciones de la sentencia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Señores magistrados, ¿está a su consideración el proyecto de cuenta? Si no hay intervenciones, magistrados, creo que aprovecharía para
hacer un posicionamiento respecto de este JDC que contiene, estimo, una temática muy interesante, muy relevante también, porque no solo tiene que ver con el garantizar el ejercicio del derecho político electoral de ser votado, el acceso al cargo, la permanencia en él, sino también la retribución o remuneración que prevé el artículo 127 de la Constitución Federal a favor de todos los servidores públicos, incluidos desde luego entre ellos a los ediles de los ayuntamientos. Desde luego, creo que en este caso, el planteamiento que hace el magistrado Hernández, la interpretación de la normatividad a nivel municipal resulta muy interesante, porque nos permite definir cómo debe establecerse en su caso una afectación a la remuneración de los ediles. Sin embargo, aunque desde luego reconozco el estudio que se hace de manera profunda, quiero señalar que no comparto el planteamiento, el desarrollo de esta interpretación. Y tampoco comparto que los efectos y los resolutivos que se están planteando, porque desde mi perspectiva no es necesario dividir la propuesta de resolución en tres apartados, pues como todos sabemos, lo que puede suceder como efecto de una sentencia es la modificación, la revocación o bien la confirmación del acto impugnado. En este caso creo que lo procedente es revocar el acto impugnado y remitir al apartado de efectos. Y los efectos solo deben ceñirse, desde mi perspectiva, a la restitución del derecho político electoral que se estima violentado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 381 y 400 del Código Electoral de Veracruz. En este orden, en los resolutivos, se mencionan aspectos como la procedencia de la vía del JDC, la calificativa de los agravios, así como por separado un resolutivo que remite al apartado de efectos de la sentencia. Entonces, esta metodología del planteamiento pues tampoco la podría acompañar, pues desde mi perspectiva permite que se establezcan efectos que no tienen también como base una conducta de hacer, no hacer, para vincular a la autoridad responsable. De esta manera, para llegar a las conclusiones de estos puntos resolutivos que he comentado, también se hacen consideraciones que muy respetuosamente y con pleno reconocimiento al desempeño profesional del ponente, no acompañaría porque se señala que la reducción al sueldo de los ediles del Ayuntamiento de Agua Dulce en un 50% se encuentra indebidamente fundada y motivada porque la propuesta de reducción del sueldo no proviene del tesorero municipal, sino que proviene del presidente, quien no tiene las facultades de proponer ante el Cabildo una cuestión de tal naturaleza. En ese sentido, creo que es cierto que está indebidamente fundado y motivado el acuerdo impugnado, sin embargo, la razón por la que así lo estimo no es la que se propone en el proyecto, sino que se señala que las remuneraciones o retribuciones de los ediles o la afectación de estas tienen que ser propuestas por el tesorero municipal. Y creo que aquí tenemos que hacernos cargo de que la razón primordial por las que se puede afectar la remuneración de un edil, que incluye desde luego toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, no solo el sueldo o salario, como en ocasiones se propone, en su caso pueden disminuirse si está plenamente justificado. Esto es, si hay una debida fundamentación
y motivación. Entre otras razones, por ejemplo, por razones de austeridad en el gasto público, por pago de adeudos u otras, de manera que los integrantes del ayuntamiento o demás integrantes de la administración deben llevar a cabo una serie de etapas previstas en la Ley Orgánica del Municipio y el Código Hacendario para el Estado de Veracruz, que culminen con la aprobación de la modificación del presupuesto previamente autorizado por el ayuntamiento a través de su máximo órgano de decisión, que es el Cabildo. Sin embargo, en la propuesta, insisto, se señala que el presidente no puede solicitar esa modificación del presupuesto de egresos y que la propuesta en ese sentido solo es competencia del tesorero municipal. Creo que aquí habría que precisar que el presidente, en el caso concreto, al intervenir, no propuso la modificación del presupuesto de egresos, sino que hizo una propuesta relativa a la reducción de la remuneración de los ediles por razones de austeridad. Y aquí sí comparto que no lo fundó y motivó. Es decir, omitió precisar el porqué de su propuesta. Por ejemplo, si era para mejorar la prestación de un servicio, pagar adeudos pendientes del ayuntamiento u otra de su competencia, al ser quien preside la administración pública municipal, facultad que válidamente pudo proponer en términos de lo dispuesto por los artículos 36, fracción 12 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, así como 406, fracción cuarta del Código Hacendario Municipal de esta entidad federativa. Solo mediante dicha propuesta, los integrantes del Cabildo estarían en aptitud para deliberar adecuadamente y establecer si la propuesta formulada por el presidente puede convertirse en un acuerdo debidamente fundado y motivado, lo cual a la postre conllevaría al desarrollo del procedimiento para la modificación del presupuesto de acuerdo a lo previsto por los artículos 298 a 314 del Código Hacendario Municipal. Sin embargo, en este caso no se hizo de esta manera por el presidente y al haberse reducido las remuneraciones del actor sin una propuesta respaldada y sin mediar el procedimiento de modificación del presupuesto, es que sí creo que fue contraria a la Constitución y a la ley la reducción que se le realizó al actor. En otras palabras, el presidente municipal, a consideración del suscrito, sí puede someter a consideración del Cabildo una propuesta del tipo que realizó, pero debe estar fundada y motivada de forma adecuada. Así, de ser aprobada por el Cabildo y de volverse un acuerdo obligatorio en términos del 115, base segunda de la Constitución Política Federal, se debió proseguir con las etapas correspondientes hasta ver de qué manera se afectaría o no las remuneraciones de los ediles, desarrollándose el procedimiento de modificación del presupuesto que posteriormente debería ser sometido a la aprobación del Cabildo. Asimismo, de existir modificaciones a las remuneraciones, las mismas deben fijarse de conformidad con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público, como lo establece el artículo 22 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. En esta medida, la parte específica que no acompaño o que estimo que debería precisarse en la propuesta es que el tesorero solo es el conducto para plantear la modificación del presupuesto ante el Cabildo y no en el sentido de que solamente puede provenir de él esa iniciativa. Máxime que se puede modificar el presupuesto cuando se cumple alguna ley, un decreto o un acuerdo, como podría ser el del propio Cabildo. Por tanto, estimo que es el tesorero quien en la sesión correspondiente, una vez que ya es acuerdo de Cabildo, puede solicitar la aprobación de la propuesta correspondiente. En esta tesitura, lo fundado de los agravios radica en que no se siguieron estos procedimientos constitucionales y legales a los que me he referido y, por tanto, debe seguir prevaleciendo en términos del 127 de la Constitución Federal, el presupuesto de egresos aprobado en el ejercicio fiscal de este año
realizado por el propio Cabildo. También me apartaría de lo que se propone en el punto tercero del apartado de efectos, pues se dejan a salvo los derechos del ayuntamiento o las facultades del ayuntamiento para que, de estimarlo procedente, modifique el presupuesto para poder reducir las remuneraciones de los servidores públicos. Sin embargo, estimo que aquí deberíamos establecer como un efecto una acción de dar, hacer o no hacer. Y en este caso, creo que lo conducente, retomando lo que dije al principio, es que se le restituya al actor en sus derechos político-electorales, es decir, que se le pague lo que dejó de percibir con motivo de este acto que, insisto, resultaría contrario a la Constitución y a la ley. Por estas razones, señores magistrados, es que me apartaría de la propuesta y de ser aprobada en sus términos por este Pleno, yo anuncio que emitiría un voto particular al respecto. Es cuanto, no sé si habría alguna intervención. Magistrado Hernández. Gracias, señor presidente. Escuché con mucha atención los puntos que pone a consideración, sobre todo para sostener un voto particular, no sin advertir que comparte en términos generales el proyecto, al coincidir con su servidor de que el acto, en este caso impugnado por el ayuntamiento, está indebidamente fundado y motivado. Con relación al primer punto que usted argumenta de la forma en que se abordaron los agravios, vamos, en este sentido hay una metodología bien definida, no solo por el Tribunal Electoral, sino por la misma Suprema Corte, respecto de cómo deben de abordarse agravios que guardan relación sobre las violaciones procesales, cómo se deben de abordar los agravios cuando hay un estudio de convencionalidad o de constitucionalidad, y en su caso, cuando se deben de estudiar los asuntos de fundamentación y motivación o de fondo de la cuestión planteada. En ese orden es como nos lo ha propuesto y así se ha manejado en la técnica de redacción de sentencias. Y tiene una lógica. ¿Por qué? Porque si se hubiese considerado fundado el agravio referente a la violación al procedimiento, ningún sentido tendría pronunciarnos sobre el fondo de la cuestión planteada, porque sin duda alguna el efecto que tendría sería reponer el procedimiento para que se lleve a cabo en los términos que establece la legislación respectiva. Pero si el problema se da en el estudio de la convencionalidad, constitucionalidad, pues tampoco ningún efecto tendría analizar lo del fondo cuando se advierta que hay un problema de constitucionalidad o convencionalidad. En el caso concreto superamos el primer caso, lo referente a la violación al procedimiento queda superada en el momento en que el regidor que ahora viene en este JDC incluso reconoce que participó, hizo valer argumentos, se defendió en la sesión de Cabildo, lo que incluso se corroboró con los audios y videos que para tal efecto en la instrucción se recabaron. Entonces, superado el tema de violaciones al procedimiento, que no sería necesario volverlos a ordenar, pues entonces lo que corresponde es hacer un estudio de la fundamentación y motivación. Y aquí también la jurisprudencia de la Corte ha sido muy clara, que cuando se trate de un problema de falta de fundamentación y motivación es un tema de forma, es decir, es cuando la autoridad ni siquiera invoca en qué ley o en qué legislación se está apoyando para emitir el acto. Es una cuestión de forma que lleva consigo como efecto reponer el procedimiento para que se funde y motive. No puede haber un acto de autoridad sin fundamentación y motivación. Entonces, si está emitiendo un acto, cuando menos el ciudadano, el gobernado, tiene que conocer cuáles son los fundamentos o motivos que sirvieron para la emisión del acto, que no es el caso concreto. En el caso concreto sí se da una fundamentación, pero las motivaciones que externa la autoridad, con todo respeto para el ayuntamiento y en respeto incluso de esa autonomía, no es suficiente como para generar una afectación en los derechos fundamentales de un ciudadano
que dicho sea de paso, fue electo mediante el voto ciudadano, mediante las urnas, y que por tanto debe garantizarse el respeto a ese derecho de participar en la integración de un órgano colegiado como lo es el Cabildo. Por esa razón, al ser una cuestión de fondo, lo que nosotros estamos señalando en el proyecto no es establecer una serie de situaciones para que se emita un nuevo acto. ¿Por qué? Porque eso será el municipio en ejercicio de su autonomía quien decida si lo hace o no. Él tendrá que valorar cuáles son los hechos que pueden motivar o no la emisión de un nuevo acto, no de un cumplimiento de sentencia. Y respecto al procedimiento que estamos manejando en esta situación, creo que no hay que confundir la facultad de convocar a sesión o de tratar asuntos de relevancia para el ayuntamiento, que en términos de la ley orgánica del municipio libre es facultad del presidente, con aspectos técnicos, con aspectos numéricos, que de acuerdo a la ley orgánica es competencia o es atribución de la tesorería. Por si esto fuera poco, hay una disposición expresa, el artículo 313 del Código Hacendario Municipal, que claramente señala que si con posterioridad a la aprobación del presupuesto surgieran situaciones extraordinarias o imprevistas que impliquen la modificación al presupuesto ya aprobado por el Cabildo, la tesorería solicitará la aprobación del Cabildo para modificar el presupuesto. Entonces, principio de legalidad, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, no pueden ir más allá. Entonces, haciendo una interpretación sistemática entre la ley orgánica del municipio libre y el Código Hacendario Municipal, desde mi punto de vista, no hay ningún conflicto entre las normas que establece cada uno de ellos, por el contrario, se complementan. La tesorería, por ser un órgano especializado, hay que recordar que incluso por ley se exige que sea una persona perito en la materia de la contabilidad, es el que tiene que realizar un diagnóstico de un tema tan especial como es el manejo del presupuesto. Entonces, si la tesorería como órgano especializado advierte la necesidad de la modificación del presupuesto, pues tendrá que someterlo a Cabildo. ¿Por conducto de quién? Pues evidentemente por conducto de quien convoca las sesiones, que en este caso es el presidente municipal, y ni siquiera es facultad del presidente municipal decidir si se modifica o no el presupuesto, es facultad del Cabildo, y en este sentido es por lo que estamos razonando de que hay una indebida fundamentación y motivación, y le estamos explicando al ayuntamiento que si considera pertinente en ejercicio de su autonomía realizar los acuerdos que considere necesarios, pues lo pueda hacer, pero que lo haga fundado y motivado, no por un tema de arbitrariedad o un tema de capricho, en este caso, si se le puede llamar de esta manera, político. Entonces, hay que recordar muy claro lo que establece el artículo 16 de la Constitución, el artículo 14, nadie puede ser molestado en sus personas, patrimonio, derechos o posesiones, sino por mandato de autoridad debidamente fundado y motivado. El municipio, aun cuando es electo popularmente, es una autoridad y está obligado a cumplir esta fundamentación y motivación prevista y exigida por el artículo 16 constitucional. Si no lo hizo, entonces los efectos del juicio, como lo estamos planteando, es revocar el acto por no cumplir con una garantía constitucional, una garantía de seguridad jurídica que tanto trabajo le ha costado al Estado democrático constitucional, que es la de fundar y motivar los actos de autoridad para no confundirlos en actos arbitrarios o discrecionales de manera indebida. Señores magistrados, siga a su consideración el proyecto. Gracias, magistrado Hernández. No sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en el asunto de cuenta. A favor de los proyectos en los términos planteados. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de la cuenta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz.
En contra del proyecto en los términos de mi participación y anuncio que formularía un voto particular en este asunto. Magistrado presidente, me permito informarle que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 243 de este año, ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra por parte de usted, magistrado presidente, anunciando la emisión de voto particular. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 243/2018 se resuelve. Primero, ha resultado procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por Mario Espinosa Ríos en contra de los actos del Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz. Segundo, al haber resultado fundados los agravios planteados por el actor, se revoca el punto 8, denominado Asuntos Generales del Acta de Cabildo número 48, correspondiente a la primera sesión ordinaria pública efectuada el 18 de julio de 2018 por los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, en lo relativo a la aprobación por mayoría de votos de la reducción en un 50% del salario de los servidores públicos municipales. Tercero, se ordena al Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, a cumplir con los efectos señalados en la consideración octava de la presente sentencia. Secretaria Yolanda Sagastume Márquez, le solicito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador número 129 de este año, turnado a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador 129 de este año, en el cual el partido político Morena, a través de su representante propietario ante el Consejo Distrital 28, con sede en Minatitlán, Veracruz, denuncia a los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano por la posible violación a las normas sobre propaganda electoral, por la colocación de un espectacular en el primer cuadro de la ciudad, esto es, dentro de la demarcación restringida en el municipio de Minatitlán, delimitada mediante acuerdo A06/OPLEP/CD28/27-04-18 del citado Consejo. En el proyecto se propone declarar la existencia de la violación objeto de la denuncia por las consideraciones siguientes. De las pruebas que obran en el expediente, se acredita que en el edificio ubicado en la avenida Hidalgo sin número de la zona centro de Minatitlán, Veracruz, entre las calles Emilio Carranza y 5 de febrero, fue colocado un espectacular con propaganda electoral del otrora candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez. Asimismo, se acredita que la propaganda fue pagada por el Partido Acción Nacional al haber celebrado un contrato con la persona moral denominada Proyección de Imagen S.A.D.C.B., siendo un hecho notorio que los partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática participaron en coalición y sus siglas aparecen en el espectacular referido, por lo que en este sentido les resulta responsabilidad sobre la colocación y vigilancia de dicha propaganda. Ahora bien, derivado de las certificaciones existentes y tomando como prueba tanto el acuerdo aprobado por el Consejo Distrital, así como el croquis realizado por el Ayuntamiento, se puede advertir que el espectacular se encontró dentro del primer cuadro de la ciudad de Minatitlán, es decir, dentro de la zona prohibida para colocar propaganda electoral. En consecuencia, se propone imponer a los partidos denunciados una sanción consistente en amonestación pública. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Si no hay intervenciones, magistrados, también en este caso me gustaría participar para exponer el sentido de mi voto, el cual anuncio que en este asunto no podría acompañar la propuesta, pues con el debido respeto al ponente, estimo que debió devolverse este procedimiento especial sancionador en el que se denuncia a la coalición por Veracruz al frente por violentar las reglas sobre propaganda electoral al haber colocado un espectacular en un edificio que se encuentra en el primer cuadro de la ciudad de Minatitlán, Veracruz, y donde se difunde propaganda de su otrora candidato a gobernador. Estimo que en este caso, y como he sostenido
en otras sentencias que ha pronunciado este Pleno, debe llamarse por parte del OPLE a todos los posibles involucrados a efecto de tener por debidamente integrado el expediente para poder así determinar qué tipo de responsabilidad corresponde a cada uno de los denunciados o de los involucrados en los hechos denunciados. En este caso, la propuesta tiene por acreditada la existencia de la infracción al demostrarse que se colocó en una zona no permitida por la autoridad administrativa electoral en contravención a lo dispuesto por el artículo 70, fracción primera del Código Electoral, y que por tanto se justifica imponer una amonestación pública al PAN, al PRD y a Movimiento Ciudadano. Sin embargo, dado que desde mi perspectiva no está correctamente integrado el expediente y que de conformidad con el criterio que recientemente ha definido la Sala Superior en el subrep 639/2018, en el que señala que cuando se coloque propaganda electoral en la titularidad de las campañas y que presente una candidatura y ante la posibilidad de responsabilidad indirecta de los candidatos involucrados, derivado de inferencias que pudo tener conocimiento de la propaganda atendiendo a la publicidad, en razón de que puede o que existe la probabilidad de que se conozca la existencia, y en aplicación del criterio de tesis 6/2011, responsabilidad indirecta para atribuir al candidato es necesario demostrar que conoció del acto infractor, es que estimo que en este caso no podemos determinar en definitiva la responsabilidad porque hace falta mayor instrucción del asunto. Por estas razones, de manera muy respetuosa y con pleno reconocimiento al profesionalismo del ponente, es que no podría acompañar en los términos que está planteada la propuesta. No sé si había alguna intervención, señor magistrado Cigala. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Pues únicamente quisiera, con todo respeto, manifestar que he escuchado con atención esta propuesta y la postura del señor magistrado, y quisiera externar las razones por las cuales considero que desde mi punto de vista sí se encuentra integrado y que creo que no tendríamos que realizar mayores diligencias. Y bueno, una de ellas es que creo que por una parte el candidato en ningún momento fue denunciado y no existe prueba que indique que éste tuvo conocimiento pleno de la propaganda, y que tampoco dentro de la audiencia se apreciara que hayan señalado un hecho en particular en contra de este candidato. Y creo que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a este presupuesto procesal llamado litisconsorcio pasivo necesario, nos dice que esta figura solo aplica si legalmente no puede pronunciarse una decisión judicial válida sin oír a todos los litisconsortes, por lo que sería imposible condenar una parte sin que la condena alcance a los demás. En este sentido, creo que la falta de llamamiento a uno de los litisconsortes puede dar como resultado una sentencia nula, por lo que en ningún caso tendría la existencia de un procedimiento en el que, habiéndose ejercitado una acción, finalmente se obtuviera una resolución judicial que no pudiera hacerse efectiva. Y por lo mismo creo que tampoco resolvería la litis planteada. Creo que en el asunto no sucede porque la relación jurídica ya se encuentra integrada y legalmente no puede hacerse efectiva esta sanción. Por otra parte, también sostengo que a ningún fin práctico llevaría a regresar el asunto a la autoridad sustanciadora, porque desde este momento podríamos advertir que es evidente que el candidato no puede tener conocimiento pleno de toda la propaganda que fue colocada en todo el Estado, porque además no se aportó ninguna prueba encaminada a demostrar ello. Además, porque en el caso contamos con un contrato de la empresa Proyección de Imagen con la que se acredita que la propaganda fue contratada por el partido Acción Nacional y que no fue colocada por el candidato. Y tampoco creo que podríamos emplazar a dicha persona moral, porque en relación con este tema, este tribunal ya se pronunció respecto al PES número 126/2018, en el cual se atrajo el contrato de la empresa Proyección de Imagen realizado con el PAN, y en este asunto se entró al estudio de fondo sin emplazar a la citada persona moral, lo que no fue óbice para resolver el procedimiento sancionador. Por otro lado, efectivamente, si bien tenemos que hay una sentencia de Sala Superior, que es la subrep 639/2018, aquí la Sala Superior hace alusión al posible beneficio tanto de los partidos y del candidato al haber revocado en primera instancia este asunto para efectos de que la Sala Especializada
determinar a partir de la individualización correspondiente la sanción al acreditarse una conducta infractora por parte de los dos sujetos denunciados. Sin embargo, por segunda ocasión se revocó para efectos de que te determinara que no se actualizaba la responsabilidad del candidato por el hecho de señalar que no acreditó de manera fehaciente que el candidato denunciado hubiera tenido conocimiento de esa propaganda. Luego entonces yo considero que, contrario a lo que se argumenta, aquí operaría a nuestro favor esta tesis, porque es evidente que el candidato no pudo tener conocimiento pleno de toda la propaganda que fue colocada en el Estado, y además las partes no aportaron ninguna prueba que nos lo pudieran constatar así, y en ese sentido creo que el posible beneficio solo puede considerarse a favor de los partidos denunciados, y es por ello que, con el debido respeto, yo seguiría con la postura que presento. Muchas gracias. Gracias, magistrado Sigala. ¿Alguna otra intervención, magistrados? De no ser así, señor secretario, tome la votación, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en el asunto de cuenta. Es mi propuesta, señor secretario. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. En contra del proyecto, secretario, en los términos de mi intervención, y anunciaría que voy a emitir voto particular en este caso. Magistrado presidente, el procedimiento especial sancionador número 129 de este año ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra por parte de usted, magistrado presidente, quien ha anunciado la emisión de voto particular. Gracias, secretario. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 129/2018 se resuelve: único, se declara la existencia de la infracción atribuida a los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, por lo que se le impone una sanción consistente en amonestación pública en los términos señalados en la presente ejecutoria. Secretario Jorge Gutiérrez Solórzano, le solicito dar cuenta conjunta con los procedimientos especiales sancionadores números 122 y 152, ambos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer término, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 122 del presente año, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Cuitláhuac García Jiménez, otrora candidato a gobernador del Estado de la coalición Juntos Haremos Historia, y de los partidos Morena, PT y PES, por culpa en vigilando. A decir del quejoso, el referido candidato participó en diversas entrevistas difundidas en las redes sociales Facebook y YouTube, lo que acredita actos anticipados de campaña y violación al principio de equidad, por un indebido posicionamiento frente al electorado en tiempo prohibido, así como una sobreexposición de su imagen. La ponencia propone declarar la inexistencia de las violaciones denunciadas, esencialmente porque, si bien está demostrada la publicación de los enlaces electrónicos denunciados, se trata de pruebas técnicas que resultan insuficientes por sí mismas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, y en el caso no existen pruebas adicionales suficientes que, admiculadas, permitan sustentar que las entrevistas acontecieron o fueron difundidas en los términos precisados por el denunciante. Esto es así porque consta en autos que la autoridad instructora requirió a las sociedades Grupo de Radiodifusoras SADCB y Telefórmula SADCB, quienes negaron haber subido el contenido denunciado a Internet, por lo que no es posible afirmar que éstas hubiesen publicado o difundido las presuntas entrevistas en las redes sociales Facebook o YouTube, o que sean titulares de dichas cuentas. Es decir, si bien están acreditadas las publicaciones, se desconoce su autoría, además que no están demostradas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que aduce el quejoso en su denuncia respecto a la presunta participación de Cuitláhuac García Jiménez en las entrevistas que motivan el presente asunto. En esa medida, los elementos de prueba no fueron suficientes para acreditar plenamente la autoría y difusión de las publicaciones denunciadas. Por ende, lo demostrado resulta insuficiente para fincar responsabilidades a los denunciados. Por tanto, al no acreditarse dicha autoría y difusión, tampoco es factible el análisis de los contenidos de las presuntas entrevistas, toda vez que la acreditación de tales hechos resulta premisa fundamental que precede a su estudio, pues su eventual actualización se da sobre casos concretos. De ahí que, ante la falta de elementos probatorios, deba operar el principio de presunción de inocencia en favor de los denunciados.
incluidos los partidos Morena, PES y PT por culpa invigilando. En consecuencia, se propone declarar en existencia las violaciones objeto de denuncias. Ahora doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 152 de este año, promovido por el representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Distrital 22 del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por presuntos actos anticipados de campaña en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez, en su calidad de otrora candidato a la gubernatura del Estado, Alexis Sánchez García, otrora candidato a diputado local, ambos postulados por la coalición Veracruz al Frente, integrada por los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y a estos últimos por culpa invigilando. El denunciante aduce que el pasado 10 de mayo, con motivo del Día de las Madres, Miguel Ángel Yunes Márquez sostuvo una reunión en Tezonapa, Veracruz, en el Salón de los Tianguistas, evento en el cual se hizo acompañar de Alexis Sánchez García, entonces candidato a diputado local por el Distrito 22, con cabecera en Zongolica. Asimismo, el 13 de mayo en Zongolica, Veracruz, realizó otra presentación en la que dicho candidato a diputado local aprovechó nuevamente para hacer campaña política antes de que oficialmente comenzara la campaña para diputados locales, en los que se posicionó como candidato ante la población. Ahora bien, por cuanto hace al evento realizado en el Salón de los Tianguistas en Tezonapa, Veracruz, en el proyecto se propone declarar la inexistencia de la conducta denunciada, toda vez que de los elementos de prueba que obran en autos no se puede tener plenamente acreditado el hecho denunciado, pues si bien de autos se logra acreditar el evento, en el sumario no existen pruebas contundentes que revelen lo que sucedió en el mismo. Ello porque aun cuando de autos consta el acta levantada de la autoridad administrativa, en la que certificó 2 notas periodísticas y 2 links de la red social denominada Facebook, aportadas por el quejoso, las mismas únicamente tienen valor probatorio pleno respecto a lo que constó al funcionario electoral, por lo que solo advierte indicios que al no estar concatenados con otro medio de prueba, no pueden acreditar que lo narrado haya sucedido el 10 de mayo en el Salón de los Tianguistas. Máxime que ninguno de los indicios referidos advierte un posicionamiento a favor del entonces aspirante a candidato a diputado local, a través de acciones o discursos, ni tampoco se demuestra que el evento acaecido en Tezonapa haya sido organizado para favorecer a Alexis Sánchez García. Por otra parte, de las pruebas que obran en el sumario, solo revelan que el 10 de mayo existió un acto de campaña para la promoción del candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez, el cual se dio dentro del periodo de campaña de dicha elección, por lo cual el citado candidato y los institutos políticos que lo postulaban estaban facultados para realizar actos de esa naturaleza. De ahí que ante la insuficiencia de pruebas para acreditar plenamente el hecho denunciado, se tenga por inexistente la conducta objeto de la denuncia. Por otro lado, en cuanto al evento de Miguel Ángel Yunes Márquez realizado el 13 de mayo en Zongolica, Veracruz, por el que a decir del partido denunciante se transgredió la normativa electoral al realizarse actos anticipados de campaña en favor de Alexis Sánchez García, se estima que no se actualiza la conducta denunciada, lo anterior en virtud de que si bien del acta levantada por la oficialía electoral es posible tener por acreditar el evento del 13 de mayo en el municipio de Zongolica, así como la asistencia de Alexis Sánchez García y lo acontecido en el citado evento, lo cierto es que la participación del referido candidato a diputado local únicamente se limitó a su mera asistencia, pues no tuvo una participación activa en el mismo ni llevó a cabo acciones tendientes a solicitar el voto de los ciudadanos. Además, en el sumario no consta prueba alguna que acredite que el evento haya sido organizado para favorecer a Alexis Sánchez García. Por el contrario, se acredita plenamente que el evento denunciado fue organizado para Miguel Ángel Yunes Márquez, lo cual es acorde al estar en tiempo de campaña. En ese sentido, se tiene por acreditado los elementos personal y temporal. Sin embargo, no se acreditaría el elemento subjetivo, pues del evento materia de análisis no se advierte que Alexis Sánchez García hiciera uso de la voz para posicionarse frente al electorado, ni tampoco que Miguel Ángel Yunes Márquez buscara posicionarlo, pues este último solo refirió su presencia sin atribuirle ninguna calidad como candidato. En tanto, al no haberse acreditado el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña denunciados por el quejoso, es que debe declararse la inexistencia de la violación respecto al evento en comento, operando la presunción de inocencia en favor de los denunciados. En consecuencia, se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, están a su consideración los asuntos. Señor magistrado Sigal. Sí, buenas tardes. Nuevamente, señor magistrado, con el debido respeto que como siempre me merece,
y en pleno reconocimiento a su labor jurisdiccional. Yo anticipo que sí estaré a favor de las propuestas que nos pone a consideración. Sin embargo, difiere un poco respecto a la metodología, o más bien respecto al análisis que realizan respecto al procedimiento especial sancionador número 122/2018, y voy a ser muy breve, no quiero ahondar mucho. En la sentencia no se tienen acreditados los hechos respecto a la realización de las entrevistas hechas al denunciado por Telefórmula, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los programas de Ciro Gómez Leiva, La Mujer Actual, Todo para la Mujer y Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Yo aquí difiero un poco porque creo que el material probatorio, precisamente respecto a la contestación que hace el representante legal de esta agencia noticiosa, que es Telefórmula, él en su oficio le remite los links de estas entrevistas y mediante escrito 28 de junio pone de manifiesto que esas transmisiones sí se realizaron y que se realizaron en apego a la libertad de prensa, de expresión y como ejercicio periodístico, y que no son pagadas. Entonces, para mí lo único que difiero con su proyecto, señor magistrado, es que para mí sí se tendrían por acreditados estos hechos, pero también considero que, como usted bien lo dice, no son considerados o no tienen como consecuencia la violación de alguna ley, o podríamos hablar que se violentó alguna de las normativas previstas por la ley. Entonces, yo creo que efectivamente estoy a favor del sentido que propone, nada más en lo único que difiero es que para mí creo que sí habrían indicios para poder acreditar que sí se llevaron a cabo, pero que son bajo esta plena libertad. ¿Y por qué lo digo así? Porque creo que sí es importante que nosotros asentemos o que dejemos bien claro que no está prohibido que los candidatos asistan a este tipo de programas. Lo que está prohibido es que lo hagan violentando la ley o que lo hagan en los periodos que no son procedentes. Pero mientras se den en este ámbito o en este espacio de libertad que protege la propia ley, yo creo que no hay ningún problema. Entonces, nada más en esa cuestión es en la única que yo diferiría. Sin embargo, como lo anticipé, pues bueno, estoy a favor del sentido y le reconozco su profesionalismo. Muchas gracias. Gracias, magistrado Sigala. Magistrado Hernández. Sí, gracias, señor presidente. Comentar que con relación al P-152/2018, con muchísimo gusto acompaño las razones y el sentido del proyecto, por tanto, en su momento emitiría un voto a favor. Sin embargo, en el procedimiento especial sancionador, el 122/2018, con el debido respeto, señor presidente, considero que en esta ocasión coincido plenamente con lo que acaba de expresar el magistrado Sigala, de apoyar el sentido del proyecto, más no así las consideraciones. Efectivamente, los tribunales no pueden resolver más allá de lo que las pruebas o los medios de prueba reflejan en un expediente tan complicado como el que ahora se pone a consideración. Sin embargo, tampoco los jueces pueden negar una realidad en la que actualmente nos encontramos, y esa realidad es el manejo notorio, el manejo casi universal de las redes sociales, de las TICs, de las tecnologías de la información y comunicación, y que si bien por su naturaleza y cómo se confeccionan en principio y siguiendo una teoría clásica o tradicional, pueda establecerse que son pruebas técnicas, insisto, la realidad en la que actualmente se encuentra inmersa nuestra sociedad es que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación son de tal magnitud que en el común difícilmente puede negarse la validez de sus contenidos o de su existencia. Entonces, en ese sentido, como ya lo he externado en varios proyectos, no basta con que una persona niegue el haber participado en un evento para restarle eficacia probatoria a lo que es evidente, lo que es quizá notorio, sobre todo cuando hay indicios que corroboran la existencia de esos hechos que en este caso debemos analizar con mayor exhaustividad. ¿A qué me refiero? En el caso, como ya se comentó, se pone a discusión
hasta dónde se puede realizar actos anticipados de campaña cuando un candidato participa en una entrevista en un medio de comunicación social, incluso de carácter nacional. No solamente se encuentra los videos, no solamente se encuentra reseñado qué contienen esos videos, sino que incluso hay otros elementos que corroboran la existencia de ese hecho, como lo es el informe de las empresas de comunicación, y por ahí está la contestación que hace el Partido Encuentro Social, en donde pide que se analice el contenido de esas entrevistas a la luz de la libertad de expresión. En ese sentido, con el debido respeto, yo no compartiría el hecho o no compartiría la consideración donde se señala que no puede tenerse por acreditado la infracción porque solo hay pruebas técnicas. Esto creo, desde mi punto de vista, es apartarse un poco de esta realidad que están viviendo las sociedades modernas, y el caso de México no es la excepción. En lo que sí estoy de acuerdo es en el sentido del proyecto. ¿Por qué razón? Porque el acreditarse la existencia de la entrevista no lleva forzosa y necesariamente a establecer que hay una infracción a la norma. ¿Por qué? Porque para que haya una infracción a la norma tendría que haberse justificado el abuso del derecho, el derecho a la libertad de expresión, o bien el fraude a la ley, lo que Ruiz Manero llama ilícitos atípicos. Cuestión que no está acreditada. Entonces, si no está acreditado, evidentemente este tribunal no podría establecer una limitante a un derecho fundamental como es la libertad de expresión. El tema de las entrevistas, el tema de la participación de un candidato en una entrevista, pues sin duda alguna es el reflejo o es la representación, una de tantas representaciones de lo que es la libertad de expresión. Un Estado constitucional de derecho como el que pretende ser nuestro país, que se atreva a restringir la libertad de expresión, pues sin duda alguna no puede considerarse como Estado constitucional de derecho. Por esta razón, desde mi particular opinión, yo coincido con el sentido, mas no cómo se está planteando. Es decir, para mí debió haberse acreditado el hecho es la existencia de la entrevista, y señalar, como bien lo manejaba el señor magistrado Sigala, que el participar en una entrevista no constituye una infracción, no constituye un acto anticipado en razón de estar amparados en la libertad de expresión, y que este tribunal está obligado a garantizar por mandato constitucional. Por estas razones, en caso de que se apruebe el proyecto, compartiría el sentido, no así las consideraciones, de ahí que anuncio un voto concurrente. Muchas gracias, magistrado Hernández. Si no hay otra participación, yo solo haría algunas precisiones en relación con este procedimiento especial sancionador 122, el cual sin duda contiene una temática muy interesante y creo que ha sido motivo de discusión ya en otras sentencias aprobadas por este Pleno. El tema es la prueba de los hechos. Antes de iniciar mi participación, también agradecer estas aportaciones que ahora en esta sesión hacen los magistrados, pero también las que en las sesiones de trabajo previas que tenemos se formulan, porque con esta postura y visión se enriquece sin duda el quehacer jurisdiccional de este organismo. Este proyecto en este proyecto que se pone a consideración de este Pleno, la litis consiste en determinar si se acredita que el otrora candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia participó en las entrevistas denunciadas en diversas redes sociales, y si las mismas acreditan actos anticipados de campaña y violación al principio de equidad en la contienda por un indebido posicionamiento frente al electorado en tiempo prohibido, así como una sobreexposición de su imagen y la de los partidos denunciados por culpa invigilando. Las pruebas que obran en el expediente aportadas por el quejoso son diversos enlaces de Internet de las redes sociales Facebook y YouTube correspondientes a presuntas
entrevistas, mismas que fueron certificadas por la Oficialía Electoral del OPLE, lo que acredita la existencia y publicación de los enlaces electrónicos denunciados. Asimismo, constan los informes rendidos por las sociedades Grupo de Radiodifusoras SADCB y Telefórmula SADCB, quienes por una parte negaron haber subido el contenido denunciado a Internet y a las redes sociales, y por otra manifestaron que ninguna de las transmisiones de dicha sociedad fue pagada, sino que se realizaron en apego a la libertad de prensa, además que sí se llevó a cabo una entrevista, pero no precisa a cuál se refiere. De estos elementos de prueba, considero, y como se hace en la propuesta, que se pudieran tener por acreditado lo siguiente o tener las siguientes conclusiones. Existen enlaces electrónicos denunciados y la publicación en las redes sociales. Sin embargo, esta publicación es insuficiente para demostrar los contenidos y que las entrevistas hayan acontecido en los términos y condiciones que señala el denunciante. Efectivamente, no existe certeza plena respecto a la autoría de quien publicó o, en su caso, difundió los enlaces denunciados, pues no está reconocida la titularidad de las cuentas en redes sociales. Aún más, en caso de tener por ciertas las entrevistas, no existe certeza plena de la temporalidad en que fueron difundidas, ni las circunstancias de modo y lugar en que presuntamente se desarrollaron. Tampoco existe certeza plena de que el candidato denunciado realmente haya participado en esas entrevistas y, en su defecto, haya efectuado las manifestaciones que se plasman en las mismas. Por tales motivos, desde mi punto de vista, existe insuficiencia probatoria en autos, pues no están demostrados los hechos que podrían dar paso al análisis de una eventual infracción. Es decir, las pruebas a las que me he referido, desde mi óptica, de modo alguno demuestran plenamente que el otrora candidato a gobernador haya participado en las supuestas entrevistas publicadas en las redes sociales. Vale la pena precisar que, de acuerdo con Michel de Tarufo, la prueba sirve para establecer la verdad sobre uno o más hechos relevantes para la decisión judicial. Es decir, en cualquier proceso se deben demostrar los hechos para resolver controversias jurídicas, en la medida que los hechos son el presupuesto para la aplicación de normas a los casos concretos. Por tal motivo, al no demostrarse plenamente los hechos sobre la litis que he mencionado, estimo que resulta innecesario el análisis del contenido de las entrevistas, así como las posibles consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de los mismos, pues la acreditación de los hechos es premisa fundamental que precede a su estudio, lo que en su caso hubiera permitido verificar si las mismas acreditan las infracciones denunciadas. En este sentido, la sola existencia de las publicaciones en redes sociales no genera por sí misma la comisión de las infracciones denunciadas, pues no existe, insisto, certeza sobre las circunstancias en que se habrían desarrollado los eventos señalados por el quejoso, por lo que no se cuenta con todos los elementos necesarios para corroborar la naturaleza de los mismos. Este criterio fue sustentado por la Sala Regional Especializada en el expediente SR-PSC 137/2017 y yo he mantenido una línea de congruencia en este sentido con este criterio adoptado en los diversos TP 50/2018 y 59 de este año. Por tales motivos, señores magistrados, y con pleno respeto, por supuesto, a las opiniones que se han vertido, sostendría la propuesta que les he formulado. No sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor del proyecto del procedimiento especial sancionador 152/2018 y a favor del sentido del procedimiento especial 122 del mismo año, en el entendido que emitiré un voto concurrente. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar.
Yo también estoy a favor del sentido de las dos propuestas, con la particularidad que emitiré voto concurrente en el procedimiento especial sancionador número 122 de este año. Magistrado presidente, José Oliveros Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de mi consulta, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los procedimientos especiales sancionadores número 122 y 152, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de los votos concurrentes anunciados por parte del magistrado Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigal Aguilar respecto del procedimiento especial sancionador número 122 de este año. Gracias, secretario. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 122/2018 se resuelve, único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Respecto del procedimiento especial sancionador 152/2018, se resuelve, único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con el asunto restante sometido a consideración de este Pleno, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave TEP-JDC 246/2018, turnado a la ponencia a cargo del magistrado Javier Hernández Hernández, interpuesto por Nicolás Francisco Catarina y Pedro de la Cruz Hernández, ciudadanos de la Congregación de la Lima San José de Tantoyuca, Veracruz, mediante el cual manifiestan su inconformidad por los resultados de la jornada electoral para la elección de agente y subagente municipal de la citada congregación, ya que a decir de los mencionados ciudadanos, aunque no son candidatos registrados, el día del proceso electivo fueron votados por los ciudadanos que estuvieron presentes, siendo electos por la mayoría de los votos. En el proyecto de cuenta se propone desechar de plano el juicio ciudadano intentado, toda vez que los ciudadanos que comparecen no cuentan con la legitimación para impugnar, dado que la legitimación consiste en un derecho que tiene la persona dentro de su esfera jurídica y que lo faculta para ejercitar una acción, legitimación activa, o fungir en un juicio como demandado, legitimación pasiva. Por tanto, únicamente está en condiciones de iniciar un procedimiento quien afirma la existencia de una lesión a su esfera de derechos y promueve la providencia idónea para ser restituido en el goce de ese derecho. En el caso concreto, se observa que ninguno de los ahora actores se encuentran registrados como candidatos, ni del escrito de demanda se advierte que obran en autos constancias que les concedan tal calidad, máxime que, como ya se mencionó, en su propio escrito reconocen que se ostentan como ciudadanos no registrados, por tanto carecen de interés y legitimación para promover el medio de impugnación intentado, dado que, como se apuntó, la legitimación para esos efectos corresponde a los candidatos, sin que se pueda estimar que también corresponde a cualquier ciudadano de la comunidad sin distinción alguna, toda vez que ello desnaturalizaría el sistema jurídico electoral que regula el proceso comicial. En ese sentido, este Tribunal Electoral estima que se actualiza en el presente juicio ciudadano la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción tercera del Código Electoral del Estado de Veracruz, relativa a la falta de legitimación de las y los ciudadanos que interpusieron el medio de impugnación, por lo que procede el desechamiento de plano del juicio ciudadano intentado. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. De no existir intervención alguna, señor secretario, le pido que tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar. A favor. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor del proyecto. Magistrado presidente, me permito informarle que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 246 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 246/2018 se resuelve, único, se desecha de plano la presente demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en términos de lo señalado en la consideración segunda de la presente resolución. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14:04, se da por concluida. Gracias, buenas tardes.